Caná son un hecho real, un acontecimiento histórico, no una parábola o relato alegórico. Es súper interesante ver cómo tras el bautismo de Jesús, Juan va narrando los días introduciéndolos con la expresión te epaurion, es decir, a la mañana siguiente. En cambio, cuando llega a las bodas de Caná, decide introducirlos con la expresión te gemera tetrite, al tercer día, o literalmente en el día en el tercero. Oh, ya estoy escuchando a la Escritura decirme, investígame, investígame. El primer día tras el bautismo, Jesús se encuentra con los dos discípulos de Juan, y Andrés, que es uno de ellos, va a buscar a su hermano Simón, a quien luego Jesús le pondrá el nombre Cefas, piedra, aunque literalmente más bien es como algo curvado, arqueado, hueco por dentro. El segundo día se encuentra con Felipe, que se irá luego a buscar a Natanael, y ambos terminarán también yéndose con Jesús. Este segundo día acaba con un misterioso anuncio. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. El día tercero es aquel en el que Jesús resucitó. Las bodas de Caná son introducidas, por tanto, como un adelanto de la resurrección de Jesús, como un signo profético de la misma. Y debería llamarnos muchísimo la atención la relevancia que tiene en el pasaje la Madre de Jesús, la Virgen María, ya que es ella la que fue invitada a la boda. El motivo por el que Jesús está en esa boda es que su madre había sido invitada. Y es que, como dijo una vez un gran santo, allí donde va María, va también Jesús y su iglesia. Otra cosa muy curiosa de esta boda es que la novia no aparece en ningún sitio. Está María, está Jesús, los discípulos, el maestresala, los siervos, el novio. ¿Y la novia? No sé si has caído alguna vez, pero en todas las bodas que se narran en los evangelios, ya sean reales o parabólicas, nunca aparece la novia. Porque ella somos tú y yo. La novia es toda aquella persona que acoge el evangelio de Jesús en su vida. Vale, pues ¿recordáis cómo terminaba el encuentro con Natanael? Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Jesús nos hablaba de una forma de ver y entender la vida diferente a lo normal, a lo habitual. ¿Quién va por la vida esperando ver ángeles? Nadie. Pero Jesús dice a sus seguidores, a los cristianos, a ti y a mí, que acabarán viéndolos, que en el recorrido de crecimiento de fe de un cristiano es normal que éste pase de ver y comprender las cosas de la vida de una forma material y humana a verlas y entenderlas desde un plano y visión sobrenatural. Y para que aprendamos nos presenta a la primera creyente, al modelo de todo cristiano, a su madre, María. Ella aparece inmersa en la boda y en los ritos de la vida y de la sociedad, pero se percata de que no tienen vino. ¿Qué habrías hecho tú o cualquier ser humano normal y corriente en la situación de la Virgen María? Pues en el mejor de los casos habríamos tratado de conseguir vino de alguna forma, ya sea mandando a alguien a comprarlo, o yendo nosotros mismos, o pasando una bolsa para recaudar fondos. En definitiva, nos habríamos esforzado en conseguir el vino necesario. En el peor de los casos, nos habríamos puesto a cuchichear con otros invitados. Porque, fíjate tú, no tienen vino, serán rácanos. Pues no les debe importar mucho nuestra presencia aquí. O, ya decía mi padre que esta familia no tenía donde caerse muerta. Mira, no tienen ni para comprar vino malucho o del barato. ¡Qué desastre de boda! O bien eso otro de, eso les pasa por no haberme pedido a mí ayuda. ¡Ay, si lo hubieran hecho! Y no al milindri ese que no sabe ni poner una cortina derecha. Esta boda, de haber sido yo quien la organiza, sería la envidia de todo Caná. No, María ni se apoya en sus propias fuerzas o capacidades de conseguir algo, ni murmura por los contratiempos, ni se coloca en el centro como la salvadora del desastre nupcial que se veía venir. El evangelista nos muestra la visión y mentalidad sobrenatural que tenía la Virgen María sobre los acontecimientos. La misma visión y mentalidad que Jesús habló a sus discípulos. Veréis el cielo abierto y a los ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. María va directamente a Jesús. Sabe que la solución a todos sus problemas en la vida, desde lo más sencillo hasta lo más complicado, es Jesús, aquel sobre quien bajan los ángeles de Dios a ministrar a los hombres. ¿A quién vamos o qué hacemos tú y yo cuando nos falta dinero para pagar las facturas, o cuando alguien nos la juega o nos hace la vida imposible, o cuando nos visita la enfermedad, o el dolor, o la muerte de un ser querido? ¿A dónde vamos o qué hacemos cuando el jefe no nos paga lo que nos debe? ¿O cuando tu mujer o marido no te presta la suficiente atención? ¿Cuando los hijos no te hacen caso? ¿O los estudios no salen como tú esperabas? ¿O te deja tu novio, tu novia, etcétera? Estoy casi seguro de que, como me pasa a mí, lo primero que tratamos de hacer es arreglarlo por nuestras propias fuerzas. Y si no lo conseguimos, en el mejor de los casos, acudimos a un profesional,
un médico, un psicólogo, un abogado, un consejero. Y en el peor de los casos nos vamos a los brujos y farsantes que te limpian el bolsillo o te meten en la cabeza ideas supersticiosas y absurdas que nada tienen que ver con lo que enseña Jesús y su Iglesia. Y tal vez, solo tal vez, si no conseguimos nada, después de haber agotado todo lo humanamente posible, algunos se acuerdan de ir a Jesús. Y esto nos ocurre en todos y en cada uno de los aspectos de nuestra vida. En el hogar, en el trabajo, con el dinero, en la afectividad, en lo psicológico, en lo espiritual, en nuestra salud física, etcétera, etcétera. Y nos metemos en unos líos que pa' qué. Líos que podríamos habernos evitado si, como María, hubiésemos ido directamente a Jesús para que Él nos diga qué hacer. El otro día, por ejemplo, me encontré por la calle con una persona que me dijo que estaba muy triste porque alguien muy querida, muy cercana de su familia, le había pedido una cantidad elevada de dinero para comprar algo y esta persona que tenía ese dinero estaba triste porque no quería dárselo. No le pregunté las razones, obviamente, pero esto le había provocado un dolor y un malestar físico y psicológico tremendo y no podía ni dormir, estaba con discusiones en casa, sin saber qué hacer, etc. Cuando me lo contó le dije, ¿y por qué no vas a Jesús y le preguntas qué hacer? Pensamos que ya sabemos qué es lo que nos va a decir Jesús, o que nunca nos va a dar la razón y que nos va a echar la bronca por lo necios que somos. Pero no es verdad. A lo mejor Jesús nos da la razón, o quizá no, pero lo importante es que cuando escuchamos directamente a Jesús decirnos qué quiere que hagamos, se nos va toda la angustia y el sufrimiento. Cuando simplemente actuamos pensando o suponiendo lo que Él haría, incluso aunque acertemos, nos quedaremos con la duda de si debíamos o no haber hecho eso o otra cosa. A María esto no le pasaba. Ella tenía una mentalidad sobrenatural de todo lo que ocurría en su vida. Y sabía que desde el principio, pasando por el centro y hasta el fin, todo aquello que le sucedía en su vida, la clave era mirar a Jesús y escucharle decirnos qué hacer. Jesús, ¿qué le digo o qué le quieres decir a esta persona? ¿Qué hago o qué quieres hacer con esta situación? ¿Cómo quieres curar esta enfermedad? ¿Cómo quieres solucionar este problema? ¿Cómo quieres actuar, Jesús, en esta situación? Por eso el Evangelio nos habla de 6 tinajas de piedra para el agua de las purificaciones. Nos quedamos con que Jesús transforma el agua en vino, pero lo cierto es que las tinajas estaban vacías. De hecho, lo primero que Jesús hace es decirles que las llenen de agua. 6 tinajas vacías, es decir, huecas, como el significado literal del nombre que Jesús puso a Pedro, Cefas, piedra hueca. El 6 en la Escritura representa la vida natural, el día en que fueron creados el ganado y los seres humanos. El 6 es el valor de la letra Vav, que básicamente es un clavo con el que asegurar las tiendas de campaña en el desierto y que no se las lleve el viento. Representa la seguridad, lo que vemos, lo que tocamos, lo que somos capaces de hacer o conseguir por nuestras fuerzas. Pero si profundizamos un poco más en esta letra, veremos que se origina de alargar la cola de una yod hasta que ésta toque la línea de escritura, el lugar donde se escribe la historia. Yod es una mano y representa el poder y la voluntad de Dios. Así, la Vav es el poder de Dios manifestándose en la historia del hombre y a través del hombre. Los rabinos comparan a Vav con la columna de fuego y nube que acompañó a los hebreos por el desierto, el dedo de la mano de Dios que bajó a la tierra para luchar en favor de Israel, como lo describían los egipcios. Estas tinajas estaban hechas de piedra. Eden es la palabra hebrea para referirnos a la naturaleza de una piedra. Esta palabra, de la que ya he hablado en otra ocasión, se puede dividir en Av y Ben, padre e hijo. Y Jesús la usó para describir su profunda intimidad con Dios Padre. Una intimidad a la que nos invitó a entrar y participar. Sin embargo, en esta boda las tinajas estaban vacías, sin agua. No solo no tenían vino para divertirse en la boda, es que tampoco tenían agua para purificarse antes de comer, como mandaba la Torá. Es decir, no podían realizar la voluntad de Dios en sus vidas, no tenían vida que les diera vida. El agua, Maim en hebreo, representa la vida, el lugar del que todo proviene. Aquello en lo que estaba envuelto los cielos y la tierra cuando fueron creados, el lugar sobre el que aletea el Espíritu de Dios. Claro que no se refiere al agua material, sino a la vida misma, a la existencia en sí misma, de la cual el agua solo es figura. Así que las 6 tinajas de piedra vacías parece que nos están hablando de la vida, de la existencia de un hijo que no tiene padre, de un huérfano sin identidad. ¿Alguna vez habéis visto a un niño perdido en medio de la multitud buscando a su padre? Yo sí. Camina sin rumbo, sin saber dónde ir, ni qué hacer, se entretiene con cualquier cosa que ve, pero nada le llena, porque solo quiere encontrar a su padre. Termina llorando, haciéndose daño a sí mismo e incluso a los que intentan consolarle.
Un ser humano que no existe para lo que anhela su corazón está vacío como las tinajas, se hace daño y daña. Siente el peso del fracaso en su ser de padre o madre, de marido o mujer, el peso del fracaso como hijo, como estudiante, como novio o novia, como amigo o hermano, como profesional de esto o aquello. Cuando aparece el fracaso, huimos a lo que nos parece seguro, a nuestras propias fuerzas. ¿Me falta dinero? Pido un préstamo o lo cojo prestado de alguien. ¿Estoy enfermo? Me atiborro a medicamentos. ¿No me siento bien espiritualmente? Pues voy a ver qué me dicen las cartas, el horóscopo. ¿Me enfadé con alguien? Pues que me pida perdón. ¿Alguien me traicionó? Pues se va a enterar cuando le vea. ¿Mi mujer o mi marido se ha vuelto insoportable? Pues me divorcio. ¿Un embarazo que no quiero? Pues lo interrumpo voluntariamente el embarazo. ¿Un abuelo chocho y pesado? Pues le llevo a una asistencia médica para que finalice su vida dignamente. Pero nadie va a ver a Jesús, nadie escucha a Jesús. Y es precisamente eso lo que nos dice María: haced lo que Él os diga. El problema es que nos hemos quedado con ese hacer algo y nos hemos olvidado de que antes debemos escuchar a alguien. Escuchar en hebreo se dice shamá. A muchos os sonará la oración shema. Y es que resulta que antes de revelarle los 10 mandamientos a su pueblo, es decir, su voluntad, Dios les ordenó shema, escucha. No podemos hacer la voluntad de Dios simplemente aprendiéndonos una receta o cumpliendo con un esquema religioso o mental, ni siquiera aunque se trate de los mismísimos 10 mandamientos. La única forma de hacer la voluntad de Dios es escuchándole, entrando en relación con Él. ¿Pero en qué consiste escuchar? Las letras del verbo shamá pueden dividirse en shin, mem por un lado y ayin por otro. Shin y mem forman las palabras sam, un adverbio que se usa para señalar el origen o el destino de algo, y shem, que significa nombre, el ser, la esencia de algo o de alguien. Ain es un ojo y representa el entendimiento, la obediencia. Escuchar es orientar todo nuestro ser hacia aquel de quien venimos y a quien nos dirigimos y que nos está hablando. La pictografía de sus letras nos muestra los dientes o fuego de Shin, que machacan, aplastan o consumen algo hasta hacerlo cambiar de forma o incluso de naturaleza, las aguas de Mem, la propia vida interior, el fluir de nuestros pensamientos, y los ojos del entendimiento y obediencia de Ain. Escuchar es machacar, aplastar nuestra vida y entendimiento, es desaparecer completamente, dejarnos consumir y transformar por las palabras de aquel que nos está hablando. El valor de sus letras suma 410, en hebreo Tav Yod. Tav es un cruce de caminos, un lugar de encuentro. Yod es una mano. Escuchar es encontrarnos con otro que nos habla y darnos la mano, ponernos de acuerdo con él. 410 suma 5, el valor de He. Esta letra representa la respiración, la existencia y también una ventana desde la que se ve el paisaje exterior. Al escuchar, comprendemos al otro, somos capaces de ver y de saber que existimos en un mundo mucho más grande que nosotros mismos. Todos hablan, pocos escuchan. Sin embargo, yo puedo asegurar por mi propia experiencia que nadie que acude nunca con recta intención a Jesús queda defraudado por él. A mí nunca me ha defraudado Jesús, y no siempre quiere lo mismo que yo. Unas veces estamos de acuerdo y otras no, pero siempre que he hecho lo que Él quería, he sido plenamente feliz. Porque Jesús no decepciona nunca. Él cumple sus promesas y defiende con su propia vida a quien se acerca a escucharle, cambiando su agua por vino, transformando el agua de su vida en el vino de la sangre de Jesús. Es decir, convirtiéndole en otro Cristo que actúa en el nombre de Jesús con sus vecinos y allegados, viviendo y haciendo vivir al resto una vida buena, divertida, sana y en total plenitud. Y para esto solo debemos hacer 2 cosas: invitar a María a la boda de nuestra vida y creer en sus palabras para poder ir a Jesús con la absoluta certeza de que la solución a todos nuestros problemas está en detenernos un momento y dejar que Él nos diga lo que tenemos que hacer.